¿Sabías que la Biblia diagnostica con precisión el problema más profundo de la humanidad? Hoy descubrirás por qué el Salmo 14 muestra una verdad incómoda pero liberadora sobre la condición del corazón humano. Bienvenido a la Palabra de Vida. Horacio Bonar, un gran pastor del pasado, dijo algo muy especial. En toda incredulidad hay dos cosas: una buena opinión de uno mismo y una mala opinión de Dios. Esta frase resume perfectamente lo que vamos a estudiar el día de hoy. Contar con una cosmovisión cristiana es fundamental para evaluar correctamente las cosas que nos rodean. Solo la palabra de Dios, la verdad bíblica, nos lleva a la perspectiva correcta. Por eso, únicamente el punto de vista mostrado en el Salmo 14 evaluará correctamente la condición espiritual del mundo en el que vivimos. Este salmo es un poema de sabiduría que lamenta la condición espiritual de la humanidad. Nos muestra la absoluta insensatez de quienes tratan de vivir alejados de Dios. Cuando las personas se apartan de Dios, se muestran como insensatos. Su problema tiene raíz en la naturaleza de su propio corazón. Así que el meollo del problema humano es el problema del corazón humano. Solo la palabra de Dios ofrece el diagnóstico correcto para la condición que ha afectado a toda la humanidad. El problema es la desobediencia, el intento inútil de vivir como si Dios no existiera. Este salmo evalúa la condición del hombre y anhela la salvación que solo Dios puede proporcionar. El Salmo 14 fue escrito por David y estaba dirigido al director de música como un canto de lamento. Podemos decir que la idea principal de este salmo es que toda la raza humana se encuentra en rebelión contra Dios, pero su pueblo anhela el establecimiento definitivo de su reino justo en la tierra. Comencemos con la evaluación de David sobre la humanidad. Leamos el versículo 1 del Salmo 14 en la primera parte. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. David comenzó su diagnóstico del problema de la raza humana con estas palabras. El necio dice en su corazón: no hay Dios. Ahora bien, ¿quién es el necio? El necio no es una persona mentalmente deficiente. Es más bien una persona moralmente perversa. Este término es sinónimo de desobediente y describe a todo aquel que no le da lugar a Dios en su propia vida. El problema del necio es que su corazón rechaza el conocimiento de Dios. No es un ateo intelectual que niega la existencia de Dios, más bien es un ateo práctico que vive como si Dios no existiera. En el hebreo original, el texto dice literalmente: el necio dice no hay Dios o no hay Dios para mí. Detente por un momento en esta parte y pregúntate: ¿estoy viviendo como si Dios existiera? ¿O mis decisiones diarias muestran que actúo como si Él no estuviera presente? Al describir a toda la humanidad sin Dios, David concluyó que ellos eran corruptos, como sigue el versículo 1, la segunda parte. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Esto significa que su naturaleza humana estaba dañada por la desobediencia. Por lo tanto, sus obras eran viles. Es decir, su carácter corrompido daba el fruto de una conducta perversa. Lo que hacían, su conducta, era consecuencia de lo que eran, su carácter. La conclusión de David es contundente: no hay nadie que haga el bien. Toda la humanidad vivía apartándose de Dios. Piensa en esto aplicado a tu propia vida, porque no se trata solo de las acciones externas, se trata del corazón que produce las acciones. Si quieres suscribirte al canal de la Palabra de Vida para seguir creciendo juntos en la Palabra de Dios, este es un buen momento para hacerlo. Ahora muestra la perspectiva de Dios en los versos 2 y 3. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Mientras el Señor observaba a la humanidad desde lo alto, escudriñaba los corazones de ellos. Él buscaba determinar si había alguien que comprendiera espiritualmente o que tuviera afectos espirituales para buscar a Dios. Pero la triste verdad
es que todas las personas se habían apartado. El término hebreo que se usa en esta parte significa agrio como la leche. El desvío espiritual ha devastado toda la personalidad humana. La mente quedó oscurecida, las emociones quedaron corrompidas y la voluntad quedó entumecida. David repite entonces su veredicto inicial: no hay nadie que haga el bien. El mundo entero está bajo desobediencia. Esto deja a las personas incapaces y sin voluntad de hacer el bien. Las palabras que lo abarcan todo son muy claras. Nadie, ninguno, cualquiera, ni siquiera uno. Estas palabras transmiten claramente la triste y universal verdad de la condición humana. Es como si Dios mirara desde el cielo, buscando a alguien diferente, pero encontrara la misma condición en todos. David ahora pasa entonces a hablar del destino de tales malhechores en los versos 4 y 5. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan? Ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. David supuso con toda razón que devoraban al pueblo de Dios como si comieran pan. No invocaban al Señor con fe genuina ni con una oración sincera y humilde. Sin duda, Dios haría que tales desobedientes se vieran abrumados por el temor. Dios los disciplinaría por perseguir a los justos. Oponerse al pueblo de Dios, escuche bien, es oponerse a Dios mismo. Esto es algo muy serio. Cuando alguien ataca a un hijo de Dios, está atacando a Dios mismo. Pregúntate hoy, ¿cómo trato a los que pertenecen al pueblo de Dios? Vamos ahora al versículo 6. Al pasar de la tercera persona a la segunda, David intensificó su confrontación con los desobedientes. Allí dice: del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Dirigiéndose directamente a ellos, David proclamó: ustedes malhechores frustran los planes de los pobres. Estos malhechores podrían atacar a los pobres que confían en el Señor, pero Dios los protegería porque Él era su propio refugio. Aquí vemos un contraste muy especial. Mientras los malvados atacan, Dios protege. Mientras ellos destruyen, Dios refugia. En los momentos difíciles de tu vida, recuerda que Dios es tu refugio. No importa quién te ataque, si has confiado en Jesucristo, si estás unido a Él por medio de la fe, Dios te protegerá. Ahora llegamos a la súplica de David, dirigida al cielo en el verso 7. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Expresando el clamor del corazón del pueblo de Dios, David exclamó: ojalá la salvación para Israel viniera pronto desde Sión. David anhelaba que Dios liberara a su pueblo de los malhechores que atacaban a los justos. Anhelaba el momento en que el Señor estableciera el reino de Dios en la tierra. Anhelaba que Dios restaurara la suerte de su propio pueblo. En anticipación de ese día final, un día marcado por la victoria de Dios, el pueblo de Dios puede gozarse hoy. Puede alegrarse porque Él, en última instancia, establecerá su gobierno justo desde Sión. Esta esperanza no es un sueño vacío, es una promesa firme del Señor. Y Dios cumplirá todo lo que Él ha prometido. Y mientras esperamos ese día, podemos confiar en Él hoy mismo. Ahora bien, permíteme compartir contigo algunas de las lecciones que este salmo nos deja. Este salmo nos invita a comprender correctamente a Dios y al hombre. El verdadero estado espiritual de la humanidad, sin la gracia de Dios, es una condición del corazón marcada por la corrupción. Para que alguien sea aceptable ante Dios, debe confesar este problema de culpa personal y reconocer su desobediencia. Cualquier presentación del Evangelio debe incluir un testimonio claro sobre la desobediencia y sus consecuencias. Este salmo también nos muestra que Dios está en el cielo, en las alturas, exaltado, mirando a toda la humanidad, observando a cada uno de nosotros. Él ve cada corazón, cada pensamiento, cada obra, cada vida.
Él evalúa la condición de la naturaleza humana. Un día, Él impartirá su disciplina sobre todos los que no claman a Él. Él es santo, Él es recto, Él es justo. Solo Dios puede salvar al desobediente del justo resultado de sus acciones. La salvación, dice la Santa Escritura, viene de Sión, no de los esfuerzos del hombre por ganarse el favor de Dios. Solo Él es el refugio en el día de la disciplina. Recordemos entonces las lecciones principales de este salmo. Primero, el problema de la humanidad es un problema del corazón. No es falta de educación, no es falta de recursos, es un corazón que rechaza a Dios. Segundo, Dios observa desde el cielo y conoce cada corazón. Nada se esconde de su mirada. Tercero, los que atacan al pueblo de Dios enfrentarán las consecuencias. Cuarto, Dios es el refugio de los pobres que confían en Él. Y quinto, la salvación viene únicamente de Dios, no de nuestros esfuerzos. Si hoy reconoces que tu corazón ha estado lejos de Dios, quiero invitarte a confiar en Jesús. Él es la salvación que viene de Sión. Él es el único que puede transformar un corazón corrupto en un nuevo corazón. No tienes que ganar el favor de Dios, solo tienes que recibirlo por fe. Fe en Jesucristo. Confiar en Jesús hoy. Pon tu vida en sus manos. Y finalmente, que nuestra respuesta natural para todo aquel que cree y confía en Jesús sea adorar más a Cristo. Adoremos a un Dios que desde el cielo nos observa, que conoce nuestra condición, pero que aún así nos ofrece salvación. Adoremos a un Dios que es refugio para los pobres, esperanza para los afligidos y salvación para los que le invocan. Que todo el pueblo de Dios clame a aquel que es su Salvador. Gracias por acompañarnos en este estudio. Si esta enseñanza bendijo tu vida, por favor compártela con alguien que necesite también escuchar este mensaje. Dios le bendiga.